En el tercer capítulo del libro Buena Economía para Tiempos Difíciles, los autores empiezan analizando los problemas del comercio con un caso del presidente Donald Trump en marzo del 2018, donde aprobó nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio, y poco antes de hacer esa aprobación se le consultó primeramente al panel IGM-BOV, del cual se había hablado anteriormente en el capítulo 1, y a estos expertos, todos ellos en su mayoría profesores titulados de economía y que ocupaban un puesto importante en los departamentos de economía, se les consultó tanto a republicanos como demócratas si imponer nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio mejoraría el bienestar de los estadounidenses. Un 65% estuvo muy en desacuerdo con esta afirmación. Los demás simplemente estuvieron en desacuerdo. Entonces podemos ver que en su totalidad ninguno estuvo de acuerdo, ni siquiera tuvieron dudas. Cuando se les hizo una pregunta adicional sobre si añadir impuestos de importación nuevos o mayores a productos como los aparatos del aire acondicionado, los coches y las galletas para poder fomentar que los productos los fabricasen en Estados Unidos, si esto sería una buena idea. De nuevo, todos estuvieron de acuerdo en que no lo sería. Por el contrario, en Estados Unidos la opinión pública general sobre el comercio es, en el mejor de los casos, contradictoria, y en estos días cada vez con más frecuencia negativa. Respecto a los aranceles sobre el acero y el aluminio, las opiniones estaban divididas. En una encuesta llevada a cabo durante el otoño del 2018, en la que formulamos a una muestra representativa de población estadounidense. Exactamente se les planteó la misma pregunta que a los expertos del panel IGM-BOV. Solo el 37% de la gente estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con la propuesta de Trump de aumentar los aranceles. El 33% estuvo de acuerdo, pero en general la sensación parece ser tanto de la derecha como de la izquierda que Estados Unidos está demasiado abierto a los bienes de otros países. El 54% de nuestros encuestados estuvo de acuerdo en que sería una buena idea para aplicar aranceles más altos para fomentar que los productores produjeran en Estados Unidos. Solo un 25% no estuvo de acuerdo. Los economistas hablan sobre todo de las ventajas del comercio. La idea de que el comercio libre resulte beneficioso es una de las proposiciones más antiguas de la economía moderna, como explicó hace 2 siglos David Ricardo, corredor de bolsa y miembro del Parlamento. Dado que el comercio permite a cada país especializarse en lo que hace mejor, cuando hay comercio, los ingresos totales deberían aumentar en todos los lugares y como consecuencia, las ganancias de los vencedores del comercio deberían superar las pérdidas de los perdedores. Pero es raro el economista que no se sienta arrastrado por su lógica esencial. A veces olvidamos los argumentos a favor del comercio libre y no nos ponemos a pensar de que estos argumentos no son en absoluto evidentes. Entonces nos planteamos la pregunta como, ¿el comercio realmente resulta beneficioso? Si bien es cierto, se admiten las ventajas de poder comprar barato en el extranjero, pero también preocupan que al menos para los perjudicados de forma directa de las importaciones baratas, los costos superen por mucho las ganancias. Tenemos el reto de Stan Ulam. Stan Ulam fue un matemático y físico polaco, fue uno de los coinventores de las armas termonucleares modernas. Tenía una mala opinión de la economía y retó a Paul Samuelson, uno de los grandes nombres de la economía del siglo XX, a que nombrara una proposición de cualquiera de las ciencias sociales que sea al mismo tiempo cierta y no trivial. Samuelson respondió con la idea de la ventaja comparativa, la idea central de la teoría del comercio. La ventaja comparativa es la idea
de que los países deben hacer aquello en lo que son relativamente mejores. Esta ventaja comparativa fue acuñada por el economista inglés David Ricardo, quien estuvo a final del siglo XVIII y a inicios del XIX. Pero la situación se vuelve confusa cuando parece que un país, como sucede con China, en la actualidad es mucho mejor a la hora de producir cualquier cosa que la mayoría de los demás. ¿Acaso China no inundará todos los mercados con sus productos, dejando al resto sin nada que presentar? Aquí es donde David Ricardo, que en aquellos tiempos hizo una comparación entre países como Portugal e Inglaterra, adaptando la situación de China. Esta comparación que se hizo en 1817 y ahora adaptándolo a China, podemos deducir que incluso si China es más productivo en todo, es imposible que pueda venderlo todo, porque entonces el país comprador no vendería nada y no tendría dinero para comprar algo a China o a cualquier otro lugar. Basándonos en esto, se concluye que ambos países acabarían especializados en el producto en el que tienen una ventaja comparativa. La idea de Ricardo subraya por qué no hay manera de pensar en el comercio sin pensar en todos los mercados a la vez. China podría ganar en cualquier mercado único y aún así no hay manera de que gane en todos los mercados. Posteriormente, nos habla sobre la situación de la India, con un subtítulo para este episodio como La belleza es verdad y la verdad es belleza. Empiezan ellos hablando sobre el teorema de Stolper-Samuelson, en honor a Samuelson y su coautor Stolper. La teoría tiene ciertas implicaciones tales como la apertura del comercio debería aumentar el Producto Nacional Bruto, que es un indicador macroeconómico que mide la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado, el cual generalmente es un año. Entonces nos dice que si la apertura del comercio debe aumentar el Producto Nacional Bruto de todos los países. Y en los países pobres la desigualdad debería de reducirse. Sin embargo, en los países ricos la desigualdad puede aumentar. El ligero problema es que con demasiada evidencia se niegan a cooperar. A menudo se retrata a China e India como símbolos de crecimiento del Producto Nacional Bruto alimentado por el comercio. China abrió su mercado en 1978 después de 30 años de comunismo. 40 años después es la mayor potencia exportadora del mundo. En India, hasta en 1991, las importaciones requerían licencia y exigían que el importador pagara unos derechos de importación que podían cuadruplicar el precio de las importaciones. Entre las cosas imposibles de importar estaban los coches. Los extranjeros escribían sobre el bonito Ambassador, una réplica modelo Morris Oxford de 1956, un sedán británico, el coche más popular en ese tiempo. En 1991, posterior a la invasión de Kuwait llevada a cabo por Saddam Hussein, que con el tiempo conduciría a una primera guerra del Golfo, esto provocó la interrupción de los flujos de salida del petróleo de Irak y el Golfo e hizo que el precio del crudo batiera récord. En India afectó mucho a la factura de las importaciones de petróleo y India se vio obligada a buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional, una oportunidad que el fondo estaba esperando. El trato que ofreció el Fondo Monetario Internacional cambiaría todo aquello. India recibiría los fondos que necesitaba, pero solo si abría su economía al comercio. El gobierno no tuvo opción. La licencia de importación se redujeron enseguida de una media de casi el 90% a cifras cercanas al 35%. Muchos predijeron que esto sería un desastre. La India
que se había desarrollado protegida por aranceles muy altos, era demasiado ineficiente para combatir con el resto de las potencias mundiales. Sorprendentemente, la economía no colapsó, pero tampoco despegó de forma espectacular. Soportó la transición sin problema, pero por otro lado, el crecimiento tardará más de una década en acelerar, y esto parece decepcionante.